Dos mares, dos mundos, que como dos poderosos ríos humanos se unen justo en este punto, conocido como Punta Almina, en el extremo norte de África, en la puerta sur de Europa. Pero, ¿qué es hoy el estrecho? Desde este mar tenemos una visión que en apariencia no tiene mucho de especial. En realidad, lo extraordinario está en la confluencia de un mar y un océano que iba a cambiar el destino y el mundo, el Atlántico y el mar Mediterráneo. El primero, menos denso que el segundo, fluye en el interior mientras que el agua mediterránea queda en la superficie. Pero, ¿qué es Al-Ándalus? ¿Mediterráneo o Atlántico? El área del estrecho se erige en el testigo del océano, espejo africano de Europa, jardín de las Hespérides y ciudad puerta de Europa, África y América. Para los griegos, fue Hércules quien separó Europa de África. Hércules, tras robar las manzanas del jardín de las Hespérides, en una de sus 12 pruebas, vino a descansar a este extremo occidente. Quedaría admirado de la belleza que desprendía lo que en el futuro sería el esplendoroso Al-Ándalus. Hoy, las manzanas, símbolo del conocimiento, las encontramos al alcance de todos, libres de toda prueba. El Andaluz es una geografía cultural que siempre la he considerado como una extensión existencial de lo marroquí y siempre representaba para mí un sueño al hilo de todos los árabes y los marroquíes en particular y precisamente los tetuaníes, porque no se olvida que nosotros los tetuaníes siempre hemos sentido que se nos ha arrancado el Andaluz del corazón. Cuando decimos Al-Ándalus, estamos hablando de 8 siglos, pero no estamos hablando del mismo territorio geográfico y no estamos hablando de la misma sociedad, porque durante 8 siglos pues, hubo muchas generaciones. Y entonces esa gran capacidad de la cultura andalusí que se transformó en una cultura universal precisamente porque por su capacidad de integrar muchas culturas diferentes en una y también de transmitir esa cultura a otras sociedades. No es casual que Al-Ándalus se gestara en sus orillas mediterráneas, espacio compartido entre dos tierras que se miran, en un espejo sostenido por dos gigantes que se observan extrañados. Europa y África, separadas para siempre. ¿Espejos complementarios? A ambos lados del estrecho tenemos sociedades muy parecidas, casi hermanas, profundamente mezcladas. Dos fragmentos de un mismo espejo. En relación con este tema, los árabes pensaron que al llegar la creación andalusí a Oriente, cuando llegó allí, algunos árabes dijeron que es nuestra mercancía y nos la han devuelto. Es decir, que los andalusíes empezaron imitando la creación árabe en la poesía y la prosa también. Pero con el tiempo llegaron a innovar dentro de la creación literaria árabe. Y el mejor argumento, en mi punto de vista, es las muwashahas y el zejel. Pues esto refleja una maduración y una personalidad totalmente diferente de la personalidad árabe. Es una evolución dentro de la cultura árabe.
محمد عليه السلام وكم ليلة بت في كربات وكم ليلة بت في كربات يكاد الريلاش والخالق يرزقني نقنط من رزقي لاش والخالق يرزقني أنا. Marruecos es el receptor natural de la antigua Al-Ándalus, concha germinal de lo que pudo haber sido una simbiosis mediterránea sin igual. Espacio aguerrido de colores y de sensibilidades tan diferentes como compenetradas en un mundo casi ajeno al nuestro hoy día. Al-Ándalus siempre se vio envuelta en mil vaivenes de hispanos y árabes, de bereberes y eslavos, de germanos y negros. Una mezcla humana sin igual, espacio original que vivió su esplendor y que hoy percibe su gloria pasada como un espejismo. Un Al-Ándalus que nos sugiere un Marruecos actual dinámico y vertiginoso, en sus márgenes corroídos por la fuerza de los años y por la confusión implacable de una globalización que a nadie deja exento. La historia del Al-Ándalus es una historia compartida con Marruecos, porque tanto políticamente como socialmente. Y de hecho el califato omeya ocupó Marruecos, o sea que fue una historia totalmente compartida. En este caso políticamente era Al-Ándalus quien dominaba, pero socialmente pues era una misma sociedad. El califato de Córdoba llegó a ocupar incluso Sisilmasa, que era la ciudad más importante del sur, el extremo sur de Marruecos. Culturalmente, ¿qué sucede? Pues que los almorávides, esos hombres del desierto, en Al-Ándalus encuentran una cultura mucho más desarrollada que la suya y la adoptan, con lo cual, aunque políticamente dominaba Marruecos, culturalmente Al-Ándalus pasa a dominar por completo Marruecos. Y entra aquí la cultura andalusí, el arte, la arquitectura, la música, todo pasa a ser andalusí. Un Marruecos nuevo sustentado sobre un pasado que pasa por la antigua Al-Ándalus, tan mítico como real, de fuerzas solapadas, en una vorágine de diversas direcciones, euroasiáticas y africanas, donde la montaña y la llanura, el desierto y el bosque, forman un espacio tan sorprendente como alucinante. Después de los almorávides vienen los almohades, que es otra dinastía bereber, nacida en las montañas del Atlas, con unas raíces absolutamente bereberes y marroquíes, que se imponen como una reforma religiosa, básicamente, son gente muy estrictos religiosamente, pero una vez están en el poder, ¿qué hacen? Pues lo mismo, exactamente lo mismo que los almorávides, es decir, adoptan toda la cultura, todo el refinamiento del Al-Ándalus y pierden ese carácter tan estricto y tan cerrado que tenían en las montañas. Si nos vamos a esas zonas donde había predominado hasta el siglo XIX el arte bereber, pues hoy encontramos que dentro de esas casbas bereberes hay una influencia extraordinaria de decoración andalusí. La extraordinaria huella andalusí es testigo en este lado africano de nuestra península ibérica, un vínculo tan sublime como ninguneado por la historia oficial, aquella que a veces se atrinchera en las universidades, que como cuarteles del saber incentivan la necesidad de investigar lo que el poder señala y azuza para crear una historia a la medida de sus sensibilidades. Después, claro, España ya es un reino cristiano al 100%, los reyes católicos proscriben el Islam y el judaísmo y todo, entonces ahí empieza a haber una frontera ya más seria, aunque sigue habiendo intercambios comerciales, no tanto con España, sino sobre todo con Portugal. Ese Al-Ándalus mítico, que aún hoy se puede observar en las ciudades y en el factor humano, se percibe veteado en las afinidades arquitectónicas, literarias, gastronómicas y por supuesto humanas,
que plantea la continuación geológica y espiritual que recorre de un modo silencioso y hasta imperceptible el sentimiento de pertenencia a una comunidad humana tan diversa como fructífera. En la península ibérica, la cultura andalusí ha dejado sus huellas, que son los monumentos y es pues, los 3.000 vocablos árabes que hay en el español, y son muchas costumbres. Cuando vemos en una romería en Al-Ándalus cómo llevan a la Virgen a cuestas, eso es exactamente una copia de cómo se hacen las bodas en Marruecos. Esa Virgen cristiana de Al-Ándalus no es nada más que una virgen, es decir, una novia que es virgen y que va a dar su virginidad a su novio. Es eso lo que se está representando. Entonces, eso son las huellas que Al-Ándalus ha dejado en España. Y en Marruecos, es que Marruecos prácticamente es Al-Ándalus. Al-Ándalus son sus raíces. Ahí tienen todo. Su forma de hablar, su música, su forma de cocinar, su forma de relacionarse, incluso esa tolerancia hacia otras culturas. Todo eso les viene de Al-Ándalus. Entonces es el espejo, o más que el espejo, es su pasado en el que se miran. Si hay un personaje en la historia que pudo visualizar y disfrutar de las costumbres de diferentes lugares, ese es sin duda Ibn Battuta. Natural de Tánger, sorprendió a sus coetáneos gracias a sus hazañas viajeras. Las dificultades para recorrer 100 kilómetros en la antigüedad debían ser enormes. Para llegar a la península arábiga desde Al-Ándalus, atravesar el mar era imprescindible. Y como es evidente, el medio utilizado entonces era el barco. Primero se llegaba a la otra orilla, es decir, a Marruecos, para después visitar las principales ciudades para conocer a algunos de sus sabios más importantes y aprender de ellos. Después se emprendía la ruta terrestre, pasando por Argelia, Túnez, Libia, para finalmente llegar a la Meca. Ambas rutas, la marítima y la terrestre, estaban llenas de riesgos. Por ejemplo, la vía marítima estaba expuesta de forma permanente al hundimiento de la nave. Por eso los viajeros solían recitar la súplica del mar. Pedían a Dios salvarles de las gigantes olas. Cada ciudad era un país y cada país un continente. Pero el concepto de viaje para aquellos viajeros era muy diferente al actual. Se trataba de un periplo existencial e intenso, cuyo fin y objetivo era el de adquirir conocimiento. El viaje era imprescindible para encontrarse con los sabios y era para renovar el sentimiento de la pertenencia islámica cuyo origen tuvo lugar en la península arábiga. Y por tanto, el viaje era también necesario para emprender la peregrinación. Tras recorrer todo el norte de África, Egipto, Palestina y Siria, llegó a la Ciudad Santa y de ahí volvió a ponerse en marcha rumbo a Irak, Juzestán, Kurdistán, Tabriz y Fars. Residió en la India y en Maldivas y después siguió el viaje a Oriente teniendo como objetivo principal el país de China. Después de este largo periplo, llega a Fez. Ibn Battuta queda maravillado con esta ciudad, razón por la que fue el destino elegido para pasar allí sus últimos días. La villa fue constituida por el fundador de la dinastía de los Isidríes, Idris I. El lugar descansaba en el margen occidental del río Fez, río que dio nombre a la ciudad allá por el año 789. Tras la toma de Granada, el espejo en el que se miraban ambos continentes se resquebrajaba lentamente. Los musulmanes y judíos granadinos emigraron a esta ciudad en vistas a que ya no había futuro en aquel Al-Ándalus.
Los cristales no se acabaron de romper, pero empezaron a dar una imagen borrosa en la que nadie podría reconocerse. Uno de los lugares más emblemáticos de esta ciudad es sin duda la indescriptible Medina de Fez el Bali, la Medina más grande del mundo. Esta fotografía histórica bien merece un paseo por sus calles y recovecos. De la Medina probablemente quedaría prendado el viajero Ibn Battuta, quien tras su regreso elogiaría esta región. El oeste es la mejor tierra, y de ello tengo prueba. Mirador de la luna llena, a donde el sol se dirige. La ficción ha ayudado siempre a entender distintos aspectos de la realidad y la historia de los pueblos. De estas historias y leyendas nació el guerrero del antifaz, un personaje que habitó a ambos lados del espejo. Como en el guerrero del antifaz, los valores de la España heredada residían envueltos en historias mitológicas de moros contra cristianos y cristianos contra moros. Sucesos trascendentales de la historia de la España cristiana, hechos que motivaron y motivan nuestra realidad como nación. El rapto de princesas simboliza el rapto de una España pura, prístina, cristiana, musulmana, que representa el sino del ser español, su contradicción y su tentación. La ortodoxia necesariamente tuvo que instalarse con fuerza en esta inmensa tierra fronteriza que es la península. Yo nací en Tánger en el 44, cuando Tánger todavía estaba bajo estatuto internacional. Crecí en ella en un ambiente extraordinario. De pequeño frecuentaba a chicos de mi edad que eran españoles, franceses, judíos, cristianos, hindúes. Había de todo en esta ciudad, una mezcla tremenda. Si un español, digamos, de Andalucía viene a Tetuán, entra en la Medina de Tetuán, que fue proclamada Patrimonio Cultural ve sus monumentos, ve sus calles, ve sus casas privadas, ve el ambiente que hay. Es como una continuación de Al-Ándalus, que Al-Ándalus está viva ahí. Y lo que es fabuloso en los andalusíes, estaban conscientes de su cultura, como si sabían que lo material no va a durar, los estados desaparecen. Vivo en una familia marroquí musulmana de origen rifeño y me casé con esta señora que tiene antepasados andaluces. En casa hoy en día hablamos de una manera normal el dialecto nuestro, el darija, la darija, que es una mezcla casi de todo. Y me parece que esto es el mejor testigo de las herencias que tenemos de estas épocas pasadas. Es en este espacio donde encontramos en nuestro eterno vecino nuestro sentido histórico de la existencia, un vínculo que inflama a veces la incomprensión en el lado europeo del Mediterráneo. El pueblo marroquí es consciente de que tuvo una época de gran auge cultural en el que la medicina, la literatura llegaban a Europa a través de los árabes y que ellos, en tanto que musulmanes, eran los líderes culturales de Europa. Y entonces son conscientes de que hubo una decadencia por motivos que seguramente se les escapan. Yo diría uno de los motivos es el descubrimiento de América, porque todas las rutas comerciales que pasaban a través de Marruecos, todo el oro venía de África y a través de Marruecos entraba en Europa. A partir del descubrimiento de América, pues es al contrario, el oro viene de América y de África ya lo que se llevan son esclavos hacia América para cultivar el algodón, con lo cual Marruecos pierde todo ese protagonismo, entonces los árabes pasan ya a un segundo plano. Cuando vemos a Al-Ándalus encontramos muchas cosas. Vamos a hablar de la Alhambra, de hoy la Giralda, la Catedral de Córdoba, muchos edificios. Pero en Tánger, al contrario, no encontramos casi nada. ¿Y por qué?
Ibn Battuta no fue el único musulmán interesado en conocer otros mundos y lugares. Al-Idrisi, natural de Ceuta, recorrió innumerables territorios para estudiar los terrenos y costumbres del mundo. Cartógrafo, geógrafo, viajero. El aporte que hizo Al-Idrisi a la ciencia peninsular fue tan extraordinario que debería pasar a la historia como uno de los grandes científicos de todos los tiempos. Fue el primero en hablar sobre la esfericidad del globo terráqueo. La Tierra es redonda como una esfera, y las aguas se adhieren a ella y se mantienen en ella a través del equilibrio natural que no sufre variación. El reflejo de las diferentes culturas se insinúa en la orilla africana, concretamente en la ciudad de Ceuta. Ceuta fenicia, griega, bárbara, vándala, bizantina, romana, Ceuta árabe. El punto donde el encuentro entre las civilizaciones es más visible, más pronunciado, más real. Desde su comienzo, multitud de peninsulares, aventureros, mestizos, musulmanes, judíos, cristianos y un sinfín de gentes de todo tipo y condición se han instalado en esta ciudad. ¿Qué tiene el área del estrecho? Viento sobre viento, donde las corrientes del Mediterráneo y del Atlántico se unen y se funden con una fuerza inusitada. Cuentan los marineros de la zona que las corrientes han arrastrado a las embarcaciones sin motor hasta las mismas costas de Argelia. La corriente nos lleva ahora a otro espacio sin igual, Tetuán, la ciudad con más rasgos andalusíes de Marruecos. Fundada por el granadino Alí al-Mándari a finales del siglo XV, nació como una ciudad andalusí sin conocer un desarrollo de ciudad como tal. Es la hija de Granada, se llama así, es la paloma blanca, y también se llamó la pequeña Jerusalén porque la comunidad hebrea de Tetuán era muy importante, porque hay muchas familias de origen andalusí, como las familias de Medina, de Sordo, de Aragón, de Páez, muchas. Mi madre pues es de origen morisco, lleva el apellido Segura. Tetuán es la pequeña Granada. La historia del Andaluz la hemos bebido desde nuestra infancia en nuestras casas, en nuestras tradiciones y después en la escuela, en la universidad. Y el modo de ver las cosas y el modo de sentir las cosas, ese modo un poco mediterráneo, es árabe, pero al mismo tiempo es más bien mediterráneo, que une las dos culturas. Ese Mediterráneo que une lo español con lo marroquí, con lo árabe, con lo andalusí. Pero Tetuán también, como Al-Ándalus, no es una sociedad basada sobre una misma etnia, sino que es pluricultural. En Tetuán, sobre todo los chicos, los niños empiezan pues a cantar mueshahat y los cejeles en una composición andalusí, de música andalusí. Pues fue el segundo punto. Hablaba de Córdoba, los mueshahat hablaban de las noches de la luna en el Andaluz, hablaban del Bahar, el Urud y otras cosas más. Fue el segundo contacto, digamos. En ese momento me di cuenta de que esta música es algo diferente, no es como la música árabe oriental que todos sabemos. Ya después con el tiempo supe que era algo común. Y no hay en Tetuán, en todo Tetuán, no hay ningún tetuaní que no le encanta y no baila cuando escucha pues la música andalusí. Lo más importante, yo diría, es la transmisión del saber andalusí en la sociedad tetuaní, porque durante muchos siglos la enseñanza, los libros andalusíes se enseñaban aquí hasta el siglo XX. Y entonces hubo un élite marroquí tetuaní hasta el siglo XX que era de inspiración principal andalusí. Lo que queda también del andaluz, pues ese amor hacia todo lo andalusí, hacia la poesía, hacia el estilo de vida
hacia el arte arquitectónico. Esas casas que tienen ese patio. La gente hoy en día, pues, que tiene dinero, la gente que tiene, pues, lo primero que hace cuando edifica una casa, pues, ese patio y esa fuente. Y lo que queda también es ese amor al castellano, ese amor a la lengua castellana. Mucha gente cuando viene a Marruecos y encuentra en el dialecto marroquí palabras de origen español, cree que son palabras que recién, digamos, llegadas al castellano, después de la época del protectorado. No, son palabras antiguas, son palabras que llegaron con los andalusíes y hasta el momento pues, se utilizan en el dialecto árabe marroquí. Hoy quedan esas palabras y también otras que parecen discursos enfrentados como los titanes encargados de sostener el espejo de Al-Ándalus. Ambos se intuyen, pero pasan de largo al cruzarse. En el reflejo del cristal puede divisarse la ciudad de Tánger. Durante mucho tiempo, Tánger fue una de las mayores ciudades comerciales del Mediterráneo occidental. La ciudad exportaba alfombras, cuero, lana, grano y azúcar, mientras que las importaciones eran especias, metales, telas y aves de presa para la cetrería. ¿Qué es lo que nos queda hoy de Tánger, enganche europeo del Islam más mestizo? No he conseguido, yo soy un poquito viejo, leer todo lo que se ha escrito sobre Tánger. Es imposible. Tengo ahora amigos, muchos escritores. En este hotel nos encontramos, porque viene el verano en Tánger, a Juan Goytisolo. Y quedamos en la terraza de este café hablando de nuestro Tánger, el suyo y el mío. No son iguales, cada uno tiene el suyo, pero compartimos muchísimas cosas sobre el alma de la ciudad, el espíritu de la ciudad. Y charlando una vez le pregunté, hablan del mito de Tánger, y intento explicarlo, no consigo explicarlo, me es imposible. Y me dice, me parece que el mito de Tánger es su belleza, que a pesar del paso del tiempo, no hemos conseguido destrozarla. Nosotros los humanos, sigue resistiendo. Tánger es aquella ciudad que se alimentó de un mito, íntimo y profundo, como una mezcla romántica de un oriente en occidente. Es así como la mitología oficial occidental la ha construido. Intuimos que en la actualidad, los tangerinos no tienen conciencia de ello. El mito está aquí, pero sus realidades son estas que vivimos hoy en día. Figúrense, el guardia del faro de Tarifa nunca cruzó el estrecho. El mito de Al-Ándalus no se puede entender sin nuestra fusión africana. Muchos son los poetas que revitalizan Al-Ándalus y mantienen el ascua viva. ¿Qué podemos y cómo entender este extraordinario imperio del alma si no es con el espejo y el mundo complementario de la otra orilla? La posibilidad de entendimiento entre los dos pueblos, las dos orillas, esto es lo que nos importa en la actualidad. Tenemos que crear lazos entre la gente que supera las relaciones entre gobernantes. Los que fueron en el 711, ¿llevaban con ellos mujeres? No. Fueron hombres y no se casaron, no han tenido mujeres. Yo los veo a vosotros y les llevo en un café, les confunden con la gente que está ahí. No hay diferencia. Me parece que en eso tenemos, en esta dirección. Somos iguales y tenemos que comportarnos como hermanos. Tengo la esperanza de que poco a poco podamos ir inculcando a la gente una mentalidad de aldea, sino que aprendan a compartir, a no identificarse como contrarios,
por el hecho de tener una religión diferente o una lengua diferente, pensar que el otro es el contrario. Dos mares, dos mundos, que como dos poderosos ríos humanos se unen en un punto. ¿Qué es Al-Ándalus? Al-Ándalus es Mediterráneo y Atlántico.